Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Muy buenas tardes, bienvenidos a Directo Marca Lanzarote, bienvenidos a este repaso semanal de lo ocurrido deportivamente en la isla de Lanzarote, o mejor dicho, de los equipos lanzaroteños, algunos compitieron en casa y otros fuera, para analizar un poco cómo queda cada categoría, cómo queda cada disciplina deportiva, porque bueno, poco a poco vamos llegando al final de temporada. Algunos equipos como el Majetías, del cual hablaremos luego, pues consiguió la semana pasada la salvación matemática, pero todavía hay muchas competiciones en liza y con cosas importantes en disputa, como el Unión Surllaiza, que está peleando, luchando por no descender de esa segunda red, a la cual accedió el año pasado por primera vez en su historia, en un hito histórico, en una hazaña prácticamente irrepetible, pero la verdad que este año poco a poco se han ido torciendo las cosas y la verdad que pinta bastante mal después de la derrota este pasado fin de semana ante el Sanse, 0-2 en casa. Quedan pocos partidos y la ventaja, o la desventaja, mejor dicho, cada vez aumenta más con respecto a la salvación. Está conmigo, como siempre, un lunes más, Roberto González. Robert, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Guillem. Y empezamos hablando de ese partido de la Unión Surllaiza ante el Sanse. Lo comentábamos, vital los encuentros que el Unión Surllaiza tiene en casa. Este era uno de ellos para conseguir la salvación. Robert cayó derrotado y ahora sí que sí, no es matemático, pero se complica, por lo menos desde mi punto de vista, muchísimo la salvación para el conjunto verdinegro. Era vital la opción de ganar el partido para seguir vivo y mantener opciones de salvación, tanto directa como a través del play-out. En este caso yo creo que la distancia ya se hace muy grande para los 5 partidos que quedan. Son 6 puntos con el play-out, que lo marca el Real Madrid, el Real Madrid C, el Madrid C, no el Castilla, el Madrid C, y 8 creo con el Colonia Moscardo. Creo que la situación es dramática ya, tendría que ser un milagro para que en estos 5 partidos que restan al conjunto sureño invierta la tendencia que en esta segunda vuelta está demostrando el conjunto que dirige actualmente Emilio Ferreras. Creo que la situación es, ya te digo, dramática y sobre todo en estos momentos muy complicada, porque se viene una semana larga, Guillo, sí. Que caer en casa 0-2, prácticamente sin opciones, por mucho que al final te digan o te cuenten, la realidad es que el equipo no ha caminado nada más que en un partido en la segunda vuelta con el Melilla, ha sido capaz de ganar, después en 3 empates, es muy poco balance para un equipo que quiere mantener la categoría en una competición tan complicada y tan igualada. Sí, sí. La verdad que comenzó fantásticamente bien el curso, con unos números extraordinarios para la Unión Surllaiza, muy por encima de lo esperado, pero luego también la caída fue mucho más prolongada de lo que podíamos intuir, ¿no? Sí. Y la verdad que, Robert, si recuerdas, en el mes de octubre, finales de octubre, casi llegando a noviembre, yo era de los que pensaba y dije, bueno, con este bagaje y con todos estos puntos que ha sumado, muy mal lo tiene que hacer para descender, pero es que al final lo ha hecho muy mal. Las cosas se tuercen y después la toma de decisiones, todo lo bien que se habían tomado decisiones en el pasado, en la temporada pasada, con una estabilidad en el club tremenda, que le permitió además conseguir ese ascenso en Portugalete. Creo que este año ha sido al revés. Las decisiones han sido erróneas desde el principio. O por lo menos no acertadas. No sé si erróneas, porque eso se hará el balance a final de temporada, pero sí no acertadas en función de los resultados que estamos viendo. Yo creo que tú también compartías la opinión de que la salida de Maxi Barrera no era una buena opción. No era una buena opción, y de hecho porque los números no son, quitando el espejismo. Pero sí, pero no hablo tanto de resultados, sino porque el equipo estaba construido por y para Maxi Barrera. Lo había hecho él, con un perfil de jugadores para un entrenador que quería jugar de una manera determinada. Claro, cuando tú cambias el entrenador, que trae otros fundamentos ofensivos, que ya no juega tan en corto, que quiere jugar más en largo, pues tú no tienes ese perfil de futbolista. Sí, sí. Al final, esas decisiones que parecen una tontería, pues es complicado. Y después, nunca tuvo suerte tampoco con las lesiones. Primero la de Castaño, que condiciona mucho. Luego, estas últimas semanas, la pérdida de, para mí, el baluarte que le quedaba al equipo, que era Naucet Pérez en portería. Sí, la salida de Moja, y después la salida de Moja, tú tienes que poner en la balanza, ¿vale? Que te pagan la cláusula de rescisión, pero es que tú tienes que tener un jugador del mismo nivel. Y no es lo que hay. no, claro, y no lo encuentras. Entonces, al final es muy difícil, si mezclas todos en una coctelera,
te da que el equipo está en zona de descenso a 8 puntos del play-out, a 8 puntos de la salvación y a 6 del play-out, con lo cual no es gratuito. Y ahora, Robert, pues un poco divisando el futuro de la Unión Sur-Lleida, hay que recalcar que, o por lo menos desde mi punto de vista, creo que para pensar en una salvación estaríamos hablando prácticamente de pleno de victorias, y este próximo fin de semana sí, creo que es una final, juega contra la Adarve, que es uno de los equipos que está metido en el medio de la cuestión. En el caso de no ganar, lo tendría prácticamente imposible, y en el caso de perder diría que ya imposible. Si se mantuviesen los resultados y no ganase, estaríamos hablando de 8 puntos con salvación a falta de 12. Sí. Con lo cual ya es prácticamente imposible. De todas formas, le quedan las balas del milagro, ¿no?, que se llama. Son las lo que pasa es que ya depende, Robert, ya no solo ganar, que ya tengo dudas de que la Unión Sur-Lleida pueda sacar de estos 5. Si no le ganas al Sans en casa, es muy difícil que le ganes a la Adarve fuera. ¿Le puedes ganar? Le puedes ganar. Pero si tú te tienes que jugar un euro, seguramente no te lo juegues. Porque la realidad es que además la tendencia es la que es. Ha ganado un único partido en toda la segunda vuelta. Sí. Bueno, pero aparte es que dependes de que la Adarve pinche, que el Madrid se pinche, de que muchos pinchen, pero es que incluso aunque no necesitas eso, a día de hoy me cuesta ver a este Unión Sur-Lleida sacar los partidos adelante. Sí, es muy complicado. Está costando mucho. Sí, le cuesta generar. Después tampoco tiene esa pizca de suerte que hay que tener en los equipos que están como las flechas hacia arriba, ¿no?, que te sale todo, que la tocas de cualquier manera y va para adentro. En este caso no es la situación y al final pues se complica muchísimo. Bueno, pues complicada la salvación para el Unión Sur-Lleida, prácticamente imposible. Todo dependerá de lo que consigan Adarve. Incluso ganando sería muy difícil, pero si no gana ya prácticamente diría adiós a esta segunda ref. Robert, vamos a hablar de la tercera ref, de la Unión Deportiva Lanzarote. Estamos viendo imágenes del anterior partido disputado en casa. Este pasado fin de semana jugó en Las Palmitas ante el Estrella, lo comentamos, creo que en la previa, que era un partido donde, o yo por lo menos, creo que tú también lo comentaste, Robert, donde veía complicado que la Unión Deportiva Lanzarote ganase, uno, por la complejidad de ese campo, que es un campo feo, por así decirlo, eso lo ¿no?, comentabas tú, con todos mis respetos, sí, pero no es fácil para jugar. Y además es que la Unión Deportiva Lanzarote también no está en caída libre, pero está mal. Y como venía el equipo de Ángel Sánchez, a pesar del último partido, que no había sido capaz de ganar, pero la realidad es que en las últimas semanas ha sumado muchísimos puntos y de estar prácticamente descendido, está con opciones de salvación. Sí, la verdad que, bueno, entre comillas, y luego lo comentaremos, por los posibles arrastres, pues si ya metes al Lleida como descendido, más el Atlético Paso, que ya es un equipo de tercera división, vamos a ver cómo queda el año que viene la tercera división con esas dos posibles salidas de la segunda ref. Lo que hablábamos de la Unión Deportiva Lanzarote, un poco parecido a la Unión Sur-Lleida, una tendencia muy negativa, un equipo que no acaba de encontrarse, un equipo que rescata un punto, Guille, que iba perdiendo en el 88, es Raúl Fernández el que consigue el empate para los rojillos y les permite seguir aprovechando un poco también los resultados de sus rivales, única y exclusivamente a 2 puntos del Mensajero. Y ha escapado precisamente por el pinchazo también del Mensajero, ante el San Miguel. Sí, lo que pasa es que te la vas a tener que jugar en el Silvestre Carrillo. Tienes que visitar más Palomas todavía para medir al Sanfers, que es segundo, y que querrá mantener esa posición de privilegio de cara a los posibles playoffs. No creo que le dé, no va a tener posibilidad de llegar a ese ascenso directo que va a cerrar Las Palmas Atlético en breve, pero sí que es cierto que son dos salidas muy complicadas. Yo creo que ahora va a ser capaz de ganar el próximo fin de semana. Vamos a ver qué hace el Mensajero, porque el Ibarra también se te ha escapado, con lo cual vamos a ver qué pasa ahí. Y la realidad es que no está teniendo nada de opciones de meterse. Yo creo que la verdad que lo tiene muy, muy, muy difícil, no solo por los resultados, Guille, sino por la tendencia. Sí. Es que ha sido capaz de ganar 2 partidos únicamente en la segunda vuelta. Y luego, off the record, ¿no? Pues seguro que tú también tienes información. Suele ocurrir en el mundo del fútbol, cuando los resultados no llegan, pues todo lo extradeportivo tampoco es favorable. Bueno, pues ahora mismo hay, entre comillas, cierto nerviosismo en el vestuario. No es el mejor clima, obviamente, para afrontar este final de temporada, Robert, que para que el espectador también lo sitúe, pues podríamos decir que del Ibarra hacia arriba, es decir, Ibarra, Tamaracete, San Fernando y Las Palmas Atlético, serán los 4 privilegiados, en este caso Las Palmas con todos los atributos para poder ascender de manera directa, y quedaría una plaza de playoff que a día de hoy pues se peleará, o se intuye que se peleará entre el Mensajero, el Lanzarote, ojo el Marino, que está ahí, pese a que lleva un mes muy malo, pero también iba en una clara... Yo creo que no llega. Parece que, que está cayendo, pero venía muy fuerte y se está dejando puntos, pero está a tan solo 2 de la Unión Deportiva Lanzarote, y no sé si el Arucas también podría llegar a
pelearlo con 40 puntos, con lo cual todo en muy pocos puntos para 4 equipos que pelearán por una plaza de playoff, o por lo menos así se intuye. Robert, San Bartolomé, empate 2-2 ante Tamaraceite a domicilio, se mantiene en esa zona media-baja de la general con 8 puntos de ventaja sobre el descenso. Sí, goles de Alex Yunes, que adelantó al equipo, luego remontó Tamaraceite, se puso 2-1 y fue Judicael ya en la segunda mitad el que fue capaz de empatar, igualar en un campo también, el Juan Guedes, muy difícil, con una gran temporada del conjunto de Tamaraceite, y la verdad que es un punto muy valioso para cómo se habían dado las situaciones, porque recordamos del partido anterior, tenía muchísimas bajas por las expulsiones recibidas ante Las Palmas Atlético en casa, y perdía varios jugadores de nivel, y fue capaz el conjunto batatero de arrancar un punto para mí importantísimo, tal y como se puede llegar a dar ese final de competición en tercera. Cuidado, Guille, que ya te digo que los arrastres son complicados y va a haber algún equipo más que tenga que perder la categoría. Sí, aún así el San Bartolomé tiene un buen colchón, pero no se puede despistar porque estamos viendo también que los equipos de abajo, de repente ahora a final de temporada sabemos que suman puntos y que bueno. No, mira, el Herbania, que fue capaz de empatar en el anexo. Bueno, tú lo comentas también, Estrella de menos a más, o sea, hay equipos que... El Panadería Pulido, que estaba hundido y lleva 3 victorias, al final un equipo no se puede relajar el San Bartolomé. Sí, la verdad que lo tiene todavía, tiene que sumar, no se puede exactamente perder el norte, porque la realidad de la tercera división es que esa igualdad es máxima, y lo estamos viendo con ese empate tan bueno del conjunto de José Labrador la semana pasada. Nos vamos, Robert, a la preferente, que esta sí que se ha diluido ya para los equipos lanzaroteños. Sí. El Tinajo cayó por 4-1, el mismo resultado que encajó el Club Deportivo Taiche, 4-0 cayó ante la Unión Deportiva Telde. Robert, el Taiche que se mantiene una semana más en descenso y ya mete incluso a más equipos por encima de él de cara a la salvación. Ahora mismo con 35 puntos, estaría a 3 de salir, pero es verdad que entre medias está el San Fernando Atlético, está el Arucas B y tendría que, repito, recortarle esos 3 puntos al Gran Canaria, que sumó de 3 esta semana, con lo cual se complica la salvación para el Taiche, Robert, y el Tinajo también, que se descuelga ya de la pelea por el ascenso. Llevamos desde agosto diciendo que la temporada se hace demasiado larga, las plantillas tienen que tener profundidad para soportar una competición que es la más larga de por lo menos la que gestiona aquí el archipiélago, ¿no? Tanto la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas como la de Tenerife. Es larguísima, es un aburrimiento si no estás metido en la parte de arriba, y si te relajas aún encima te puede pasar lo que le está pasando al Club Deportivo Taiche. Creo que tiene una bala, que son esos 3 puntos que te da la Federación contra el Gran Tarajal, pero necesita recuperar sensaciones, porque es un 4-0, independientemente de que el Telde sea uno de los equipos que está en la parte alta. Creo que se está dejando ir demasiado y, como no reaccione, pierde la categoría. El Taiche, que se complica la vida, el Tinajo, que podría llegar a pelear por el ascenso, pero es verdad que parece que las sensaciones se está dejando ir también, del equipo no son las mismas que en la primera vuelta, donde fallaba poco y donde sabe que es complicado y entonces te relajas. Ya no es tanto por los puntos, que los puntos no son muchos, estamos hablando de 2 partidos de desventaja, pero sí que es verdad que ya hay muchos equipos aglutinados, con lo cual ya dependes de ganar tú, de que no fallen los otros, y ya yo a título personal lo veo más complicado que el Tinajo pueda soñar con esa disputa de un ascenso a tercera división. Robert, nos vamos a otra categoría también que está vibrante en el mal sentido, porque el Marítima consiguió una victoria esencial, necesaria, porque de haber caído derrotado este pasado fin de semana ya las opciones serían prácticamente nulas, pero quemó la primera bala, fue capaz de ganar al Longuera Toscal en casa por 2-0, Robert, y se mantiene con cierta esperanza a un punto de la salvación. Es verdad que hay 2 equipos metidos en el medio de la cuestión, como son el Doramas y el Acodeti, los 2 con 25 puntos, y había que recortarle distancia. Lo que pasa, o lo que se puede analizar, es un poco más los calendarios, más que los puntos, porque es verdad que lo que le queda al... Y ahí yo creo que tiene ventaja el Doramas. Creo que tanto Acodeti como Orientación Marítima tienen peor calendario que... Claro, al Acodeti le quedan los 2 filiales también, ¿no? No, uno. Creo que es el Tenerife el que le queda al Acodeti. Al Marítima le quedan los 2. Al Marítima le quedan los 2 y el Unión Suryaiza. Además de... Al Doramas no le queda ninguno. Es más, yo creo que el Doramas, si ves el calendario, lo revisaba yo ayer por la tarde, creo que tiene a Universitario y a Unión Viera. Con lo cual son 2 partidos que a priori, si te estás jugando la vida, independientemente de que estés en la parte de abajo, pues son 2 partidos que tienes que intentar ganar. La Orientación Marítima, por lo menos, se ha dado la opción de pelearlo, ¿no? Con esas 2 últimas victorias, y por lo menos darme un poquito a mí la razón, que soy el único que sigue pensando que se van a salvar los 2. Todavía tengo una semana más de crédito y esperemos, ¿no?, que sea capaz de ganar este próximo fin de semana, que le haría una opción, por lo menos, de puntuar
contra alguno de los dos filiales. Creo que es imposible, Guille, tal y como se ha dado la temporada, no es el Marítima de otros años donde fue incluso capaz de ganarle a Las Palmas a domicilio, no es ese Marítima, pero sí que si te ves tan cerca, pues a lo mejor la actitud de los jugadores cambia y dan ese plus que les pueda permitir sumar contra alguno de los filiales, lo cual sería vital para intentar salvar la categoría, porque el último partido recordamos que se lo va a jugar contra el Unión Surjaiz. Ya, por ejemplo, ahora mismo miras la tabla clasificatoria y dices tú, bueno, no es tan preocupante, estás a un punto, 4 jornadas, pero claro, analizando en contexto, por ejemplo, el Marítima viaja este fin de semana a Tenerife para medirse al filial chicharrero. La probabilidad de que vengas de vacío es bastante grande, ¿vale? O casi total. Y en este caso lo que comentaba Robert, el Doramas tiene por delante partidos como Barranco Hondo, como Atlético Paso, que va a colista, Sobradillo y Unión Viera. A priori, de los tres que están en el medio de la cuestión, es el que tiene el calendario más factible para la salvación. Robert, y en esta categoría el Unión Surjaiz suma un puntito más, un empate en casa, sin goles, y bueno, la temporada ya es un temporadón, lista para la sentencia. Es un temporadón, no se sacaban los adjetivos para la temporada del conjunto sureño en categoría juvenil. No es nada sencillo llegar a una categoría nueva, estrenar y debutar en la Juvenil División de Honor, formar el equipo para competir todos los fines de semana fuera de la isla o cada 15 días fuera de la isla, y la verdad que el trabajo del club y de Ezequiel al frente de este equipo ha sido sensacional. Se merecen disfrutar de estas 4 jornadas que les restan y aún así han conseguido un empate que la verdad que les permite mantenerse sextos con tranquilidad y, ¿por qué no? Intentar escalar alguna posición más de aquí a lo que queda de Liga. Nos vamos Robert, hablando de ligas, a la regional, en este caso, a la primera regional de Lanzarote, donde el Inter de Playonda no falló ante el Rojo Escarlata, más ajustado de lo que se podía. Es que el Rojo Escarlata, si analiza los datos desde que llegó Wilmar López, ha cambiado totalmente. Totalmente, no tiene nada que ver la diferencia entre tener o no tener entrenador. Al principio de la temporada caía por 9-0, 9-1, 10-0 y ahora mismo, pues bueno, 2-3. Ganó 1-0 de penalti. Por la mínima. El otro día Playa Honda 2-3 y sufriendo. Al final, bueno, supongo que también algunos de estos equipos pues habrán hecho alguna rotación de cara a lo que le viene, sobre todo al Inter, el próximo fin de semana, que se mide al Sporting Tías. Van a pelear el campeonato en el Municipal de Playa Honda el próximo viernes. 2-3 ganó el Inter de Playa Honda, la Unión de Lanzarote B ganó 2-1 al Club Deportivo Teguise. Robert, un partido marcado por ese penalti no señalado que pueden ver en lancerodigital.com y en radiomarcalanzarote.com. Robert, un penalti imposible de no ver, la verdad que un error garrafal del colegiado, en este caso en un partido que acabó con victoria rojilla, pero un penalti a favor del Teguise increíble. Yo no soy de los que digo que lo hizo a propósito, no pienso eso, pero sí que pienso que me parece imposible que no lo vea. Es que eso es imposible porque el árbitro está totalmente perpendicular a la acción. Ni siquiera hay grandes jugadores porque la acción se comienza en el segundo palo con remate de cabeza, con lo cual la acumulación de jugadores es en la zona final del área. Me parece increíble. Hubiera sido el empate del Club Deportivo Teguise ante el Lanzarote B. Robert, te quería comentar, quizás lo más reseñable este fin de semana es el tropiezo, por así decirlo, el empate del Club Deportivo Tite ante el PC 2-2, que le permite al Marítima, que ganó 6-1 a la Tiñosa, meterse en playoff. El Valterra, por cierto, ganó 3-1 al Arrecife, y el Aría y el Yaiza B firmaron unas tablas. Ahora mismo, Robert, repito, después de esa victoria del Marítima y ese empate del Tite, cambio de tornas, el Marítima se mete, con lo cual el playoff quedaría configurado. Bueno, hay dudas, porque las webs, yo creo que es el Tite el que tiene mejor golaveraje de momento. Me da a mí que el Tite sería el que está ocupando esa posición hasta que finalice la Liga, porque además tiene un partido más. Es verdad que el Marítima tiene 24 partidos, porque en la parte de arriba también Sporting Tías, que está ahora mismo. Pero da igual, porque al final el Tite tiene que descansar, el Marítima le pasaría. Correcto. Con lo cual sería el Marítima el que ocupase esa posición. De esta jornada queda claro que se descarta el PDC, ya no puede, o sería un milagro que llegase el conjunto de la Tiñosa. Pierde mucho con ese empate el Club Deportivo Tite, que además pudo perder el partido al final contra el PDC, y se lo van a jugar entre Valterra, esos tres Tite equipos. Y Marítima. Valterra, Tite y Marítima, con más opciones, creo yo, para el Valterra, Guille. Creo que es el mejor calendario, que tiene mejor calendario de los tres, y porque el Marítima, si no me equivoco, tiene que jugar contra el Lanzarote B. Vamos a ver cómo se da ese enfrentamiento, y el Tite tiene que descansar, con lo cual tiene una jornada menos. Para mí el Tite es el que menos opciones tiene
porque tiene el peor calendario, y el Valterra el que más opciones porque tiene el mejor calendario. De momento Inter de Playa Honda y Sporting Tías lideran esa clasificación. Este fin de semana o este próximo viernes jugarán ese partido que seguramente decida el campeonato. Ahora mismo hay 6 puntos de desventaja con respecto al Inter de Playa Honda del Sporting Tías, pero es verdad que el Inter tiene un partido más, con lo cual si gana el Sporting Tías se igualarían las fuerzas. El Lanzarote B, que seguramente sea tercero, que ni llegue a la zona de la segunda posición ni se caiga del playoff, y luego habrá una pelea entre Marítima, como comentaba Robert, Tite y Valterra por meterse en esa cuarta posición de fase de ascenso. Robert, seguimos avanzando en este repaso semanal y vamos a hablar un poquito también de balonmano. Hablamos de balonmano femenino, en este caso Cicar, Zonzamas y Puerto del Carmen, que compitieron, en este caso Robert, una jornada que nos dejó pues de todo un poco. Sí, bueno, 2 derrotas, la de Cicar contra Oviedo, una derrota. Bueno, tenía una opción importante, el conjunto tenía una salida muy difícil, pero era una opción importante de consolidar esa segunda plaza, aún así la mantiene, pero yo creo que ahí hubiera tenido gran parte del ascenso el conjunto de David Betancor, perdió de 2, 22-20, si no recuerdo mal, 22-20, sí. 22-20 contra Lobas Oviedo, también perdió de 2, 23-25 Puerto del Carmen en casa, ante otro buen equipo como es el Salma Adesal, siguen números de permanencia y de zona media tranquila el conjunto tiñosero. Y arrolló el Zonzamas. Y el Zonzamas pasó por encima, yo titulábamos intratable, porque es que la verdad sí que no está haciendo la primera vuelta, porque no es tan fácil, ya te conocen y es complicado, pero es que los números son espectaculares. Gana de 18 a un equipo de la misma categoría. 31-13. 31-13, me parece que solo encajar 13 goles. Y se queda muy cerca, Guille, ya del ascenso. Ahora ya es contar jornadas, ver también cómo, porque son 5 puntos de diferencia. Recordamos que aquí se suma de 2 la victoria y quedan 5 jornadas, con lo cual estamos ahí si los de abajo no tal. Recordamos que también le queda ese derbi que viene la próxima semana, que va a ser un partidazo contra Cicar Lanzarote, ese primero contra segundo, y que va a decidir mucho de cara al final de competición, sobre todo yo creo más para el Cicar que para el Zonzamas, fíjate lo que te digo. Partidazo que viene por delante, entre estos dos equipos lanzaroteños que están haciendo una temporada sensacional y que tiene pinta de que los dos, el Zonzamas desde luego... Con permiso del Bolaños, vamos a ver qué hace Bolaños, llevamos años compitiendo contra Bolaños en fases de ascenso, en competiciones regulares, y siempre está ahí, ¿no? Vamos a ver que si es capaz de perder alguno de esos partidos y permitir que esos dos equipos lanzaroteños, Cicar y sobre todo Zonzamas, que va primero, consigan el ascenso a la primera división. Y otra derrota más para el San José Obrero masculino, Robert, que la verdad que el equipo se diluye, la verdad que un -10, 19-29, ante un equipo de la zona de abajo, no sé si ya ha caído en desmotivación, si ha habido rotaciones... Y eso que el mejor fue el portero, Pero el San José Obrero, pues no sé si matemáticamente, pero... No, matemáticamente no es, Guille, porque por puntos podría alcanzar todavía la salvación, pero es virtual, ya es imposible o prácticamente imposible, porque Balinox iba también en posiciones de abajo y gana de 10 en Titerroy, con, ya te digo, mejor actuación el portero lanzaroteño, y que la verdad que la situación, recordemos que la próxima semana no juega porque ya jugó, ese partido lo adelantó en la jornada de descanso, con lo cual ya ha perdido y sus rivales todavía pueden tener la opción de sumar, y ahí sí se podría dar de una manera efectiva ese descenso. Matemáticamente se puede certificar un descenso que ya, yo creo que desde hace bastantes jornadas que podíamos ya intuirlo, porque el equipo, lo cierto es que la tendencia nunca es se ha muy enganchado. Mala. Sí, muy mala. Las lesiones le lastraron al principio, las aportaciones de los jugadores, que normalmente el club se mueve y se mueve bien, tampoco han sido claves, como otros años sí lo eran, y sobre todo ciertos problemas también en portería, con la lesión del primero de los porteros que ficharon. La verdad que se complicó desde el principio de la temporada y nunca ha sido capaz de coger el pulso. Robert, nos vamos para cerrar casi este capítulo de repaso deportivo con el Majetías, que ganó su último encuentro en casa este pasado fin de semana, que jugó y venció después de conseguir la salvación matemática la semana anterior en Sevilla. Y ojo, que el Majec, desde que llegó Jesús García, tiene números de campeón. Increíble. 5 victorias, una única derrota, y está en una línea nos lo comentaba el propio técnico, y una de sus jugadoras claves, como es Sira Isado, la semana pasada aquí en marcador, buscan la mejor clasificación histórica, sería una sexta plaza, y la tendencia y los números en este caso sí que son muy favorables al conjunto de Tías. Vuelve a ganar, evidentemente con solvencia, en casa, y ya te digo, el cambio ha sido exponencial. Hombre, en este caso, otras veces se puede percibir
En este caso ha sido claro y notable la llegada Una de Edu locura, García. Pero a nivel numérico No, es que el Magentías pasó de ser un equipo que estaba no en una situación crítica, pero estaba lidiando ahí con el descenso, a meterse a ganarla al segundo en casa. En 2 meses. A uno de los mejores presupuestos, con Hierros Miravalle, el Dock Garden Sevilla es el mayor presupuesto de la categoría, un equipo pensado para ascender a Primera División y además fue capaz de ganarle a domicilio. Le ganó siendo mejor, porque yo estuve viendo parte del partido y los comentaristas locales además dijeron, ganó el Magentías porque fue mejor además. Este pasado fin de semana, Robert, la victoria fue 72-65, ya mejorando muchísimo también la faceta ofensiva y anotando ya unos parciales ya importantes en cualquier tipo de situación. Robert, terminamos este repaso a la actualidad con la pelea de Cher Sosa, que compitió este pasado fin de semana en Madrid ante Thiago Enrique. Victoria por KO técnico, la verdad que espectacular Cher Sosa, que ahora sí que sí, ya pues prácticamente es cuestión de tiempo que le llame la UFC y lo veamos competir. Es que es muy superior. Sí, sí. Muy superior, se le queda muy corta la categoría. Supongo que habrá parámetros que nosotros desconocemos para no llamarlo todavía, pero bueno, está en capilla totalmente, tiene que entrar de una vez. Sí, es ya cuestión de... Es que la solvencia con la que gana es que vamos a decir, los números ya los tiene, lo puramente deportivo ya está ahí, y ahora yo creo que pues depende más de una parte más comercial, más, que al final esto es para subir. Sí, pero él también trabaja bien la parte de redes sociales, muy importante que la asociación valora muchísimo toda esa repercusión. Nosotros aquí se la damos, también en Madrid la tiene. Es un chico que además se mueve, estuvo el otro día con Ilia Topuria. O sea, al final, yo creo que se lo merece, lo merece claramente y ojalá, porque no, cuanto antes dé el salto. Bueno, otros deportistas en las artes marciales mixtas han llegado a competir en la UFC con mucho peores registros que Cher Sosa, que repito, de hecho antes de esta pelea él me comentaba ya en Radio Marca que ya tenía números suficientes como para ir y que de hecho ya lo tenía medio encarrilado. Lo que pasa es que incluso creo que le aconsejaron no competir más para no empeorar los números, ¿no? y poder encajar una derrota, y él aún así decía, yo quiero seguir compitiendo, yo voy a seguir peleando hasta que me llamen, así que una victoria más a su casillero particular, y repito, es cuestión de tiempo. Supongo que ahora ya son flecos económicos, de promotoras, etcétera, etcétera, pero bueno, lo cierto es que Cher Sosa pues próximamente lo veremos en la UFC al máximo nivel internacional. Robert, pues con esto nos despedimos, muchísimas gracias como siempre. Gracias a ti. Nos vemos el jueves en Marcador, a todos ustedes les espero mañana en Radio Marca en la 104.5, el jueves con mi compañero Roberto González en Marcador. Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías.